Hello guys, welcome back again. Here we are in our fourth session. Okay, no, sorry, this is the third session today. So this class today we are going to be working with the modal verb could. Could, it's a modal verb, but it is also a verb, is the past tense of can, you know? So could is the past tense of can. It can be used as a verb, it's a regular verb, or it can be used as a modal verb, you know? We will see that, later on exercises. Also, we can use could for making questions or for making requests. Okay. El could tiene muchos usos. Lo podemos usar como verbo principal, lo podemos usar como auxiliar, como verbo modal, para hacer un pedido, a request, algo así. Pero quiero iniciar esta sesión más o menos con la idea que dejamos en la clase anterior de el uso del can, pero con verbos en pasado. Entonces, estaba yo comentando en la clase anterior, el sábado pasado, que no es posible, en este caso, vean la pregunta que yo tengo aquí, no es posible que yo utilice aquí un verbo en pasado. No, no es posible. O sea, básicamente esa era la idea, o sea, utilizando el verbo can como auxiliar, aquí lo estamos usando como auxiliar, pues no es posible utilizar un verbo principal, la main verb, aquí, un main verb, verbo principal, pues en pasado. O sea, no es correcto que el verbo buy, que es but, lo quiera yo utilizar en pasado, no es posible, porque la misma regla me dice que el can lo tengo que usar con verbos regulares nada más, ¿no? Con verbos regulares, en su forma regular. Eso dice la regla. Entonces no lo puedo usar no puedo usar verbos en pasado, ni en tercera persona, ni en presente progresivo, nada de eso, ¿no? Tiene que ser el verbo en su forma regular. ¿Sí? Tiene que ser el verbo en su forma regular, el cual es buy. Where can I buy a hammer? Entonces, yo no puedo utilizar el but. Yo no puedo decir where can I but, tratar de hacer la oración en pasado. No, o sea, no se puede. Tiene que ser en su forma regular. Eso nos dice la teoría. O sea, para yo querer hacer esta oración, esta pregunta en pasado, la única forma es usar el could. ¿Sí? La única forma es utilizar el could. ¿Sí? Es utilizar. Entonces, si yo utilizo, en vez del can, utilizo el could, vean aquí, el could, entonces aquí sí puedo expresarme en pasado. Entonces, pero de igual forma, con el could, tengo que usar un verbo en su forma regular. Si, vean aquí, where could you buy a hammer? Aquí sí tiene sentido la oración. Entonces, si yo me quiero expresar en pasado, entonces tengo que utilizar el could. Entonces, yo puedo hacer la pregunta en presente, pero tengo que usar el can. Where can you, where can you buy a hammer? Entonces, comparen ahí las dos preguntas. Miren, la primera está en presente, la segunda está en pasado. El could es el pasado del can, ¿sí? Aunque aquí los estoy usando como auxiliares. Puedo yo de igual forma yo puedo hacer oraciones. De igual forma, yo puedo hacer oraciones y yo puedo decir, I can buy a hammer. I can buy a hammer. Puedo decir, ¿dónde? At Home Depot. Yeah, ahí está. I can buy a hammer at Home Depot. Es presente. Where can you buy a hammer? I can buy a hammer at Home Depot. En pasado, where could you buy a hammer? Perdón. Yo puedo decir, I could buy, sorry.
a hammer. I could buy a hammer at Home Depot. Ahí está. Veanla, comparen. Aquí en este caso ya no. Ya no hay martillos. Se acabaron o ya no quisieron vender. ¿Sí? Esa es la diferencia. I could. ¿Sí? Yo pude, pero ya no. I could buy a hammer at Home Depot. Eso significa. Where could you buy a hammer? I could buy a hammer at Home Depot. Aquí lo podíamos comprar, ya no. Aquí la tenemos en presente. Hey, where can you buy a hammer? I can buy a hammer at Home Depot. Entonces comparemos el uso del can con el could. Vean ahí. ¿Sí? Vean, analicemos. Es fácil. Entonces, de igual forma, tanto el can como el could, pues se usan los verbos regulares. Vean aquí, miren, analicemos lo siguiente. Vean lo siguiente, analicemos. Tenemos el verbo principal buy, con el can buy, y con el could de igual forma, could buy. Entonces, vean, el verbo no cambia. Porque como son verbos modales, el can y el could, está la regla de solo se pueden usar los verbos con estas palabras, con el can y el could, en su forma regular. Nada más. Where can I buy a hammer? I could buy a hammer at Home Depot. Not anymore. Okay, not anymore. So, that is the difference between can and could. Okay? La pronunciación es could. I could. You could. She could. You could. He could. It could. We could. They could. Could. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos, vean estas oraciones, estos ejemplos, tenemos aquí, I am in Hawaii, I can go to the beach. Una habilidad, I can go to the beach. I was in Hawaii, vean aquí, I was in Hawaii last month, o sea, ya no estamos en Hawaii. I could go to the beach every day when I was there. Entonces, aquí el could se está usando como verbo, que es el pasado del can. I can go to the beach, I could go to the beach. Vean aquí. Aquí lo estamos usando como verbo. Aquí tenemos la forma negativa. I couldn't or I could not. I couldn't go to the movie last night. I had to study. I couldn't go to the movie last night. I had to study. Entonces, vean, tenemos aquí couldn't or could not. I could not. Y para hacer preguntas es lo mismo. Hey, could you speak English before you came here? ¿Podías hablar inglés antes de venir para acá, a Estados Unidos? Okay. Could you speak English before? O hasta aquí, hasta before podemos dejar la pregunta. Could you speak English before? ¿Tenías la habilidad? Aquí estamos expresando, ¿tenías tú la habilidad de qué? Hablar inglés antes. So, could you speak? Pues, vean que aquí el could lo estamos usando como verbo auxiliar. El could, ¿sí? Verbo auxiliar. Aquí también está como verbo auxiliar, con un question word. Where could you buy a hammer? Y este es el verbo principal. Vean ahí, analícenlo. Entonces tiene muchos usos. Lo podemos usar como un verbo principal. I could go, vean. Tenemos aquí un verbo y el verbo regular es el go. Aquí lo podemos usar de forma negativa y como auxiliar en una pregunta, ¿no? Ahí está. Entonces, creo que está muy fácil, ¿no? Entonces, ¿qué podemos expresar con el could? Resumiendo, ¿sí? Eventos en el pasado, habilidades que teníamos, que realizamos en el pasado. Habilidades que realizamos en el pasado y ya no más, ¿sí? De igual forma, algo que no pudimos hacer, podemos también. I couldn't go to the movie. I couldn't study last night. I was very tired. I couldn't go to school. I couldn't go to school yesterday. I was sick. You know, I was sick. I couldn't go. No tuve la habilidad de ir. No, o posibilidad. O sea, también estamos expresando posibilidad. Possibility here. We're expressing possibility. It was not possible. It was not possible for me to what? To go to the movie. Why was not possible? Why?
Why was not possible? Because I had to study. That's why it was impossible to go to the movie last night. Because I had to study. That's why. That's the reason, you know. Okidoki. ¿Dudas aquí? Es una breve explicación porque la verdad que está muy simple. Ya hemos trabajado con el can y son prácticamente pues muy parecidos los usos, ¿no? Simplemente uno es presente y otro es pasado. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Duda aquí? Con el could, couldn't, could Con not. el could y el can. Cuando Ujú. hago una pregunta, oración, la tengo que poner el verbo en su forma regular. O... Sí, 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 sí. Porque fíjate los verbos modales. Y verbos modales, todos, ya hemos trabajado con el will, ¿sí? Hemos trabajado con el may, con el might, con el, con el can, con el can, y ahora estamos trabajando con el could. Y vamos a ir trabajando con más verbos modales. Entonces, la regla dice que siempre que utilicemos estas palabras que se llaman modal verbs, verbos modales, pues tenemos que usar el verbo en su forma regular. ¿Sí? Vean aquí tenemos go con can, go con could. Tenemos aquí speak con could y están en su forma regular, siempre. Entonces siempre hay que tener en cuenta en mente y memorizar eso y no olvidar que voy a usar un verbo modal, entonces voy a utilizar un verbo, los verbos van a ser en su forma regular. Obviamente que van a pasar años y les digo por experiencia, sí, las reglas se olvidan. Claro, las reglas se olvidan, pero lo que no se olvida es lo que practicamos. O sea, si acostumbramos a nuestra mente que vamos a usar el will, el may, el might, el can, el could, y hay más verbos modales, como el should, ¿ok? Pues entonces el verbo va a ser en su forma regular. Y eso es sencillo, sí. Para mí, para verdad, se me facilita mucho esto, porque es muy sencillo utilizar, expresarnos con los verbos modales porque usamos los verbos en su forma regular. ¿Por qué es sencillo? Porque lo primero que aprendemos en el idioma inglés son los verbos regulares. Es con lo que más estamos familiarizados. O sea, no, lo difícil yo creo que lo difícil del idioma inglés es, por ejemplo, saber memorizar o conocer todos los verbos irregulares en pasado simple. Eso está más difícil, ¿sí? Saber cuáles son los verbos regulares o cuáles son los irregulares, cómo se escriben, cómo se pronuncian. Y eso es en el pasado simple. Y en el pasado qué? ¿Y el otro pasado? También, que es tenemos aquí, que es el pasado, ahí que está, se me va, participio, pues también, o sea, claro que es más difícil. Aquí tenemos, por ejemplo, sweep and swept. Yeah. Entonces, tenemos aquí sweep, perdón, y acá es swept and swept. Entonces es más difícil aprender eso, memorizar eso. Tenemos swing, swam, swam, swum. Entonces, es más difícil, o sea, es más fácil, estamos más familiarizados con los verbos en su forma regular, take, que tal vez para ustedes no se saben, muy difícil, a lo mejor con dificultad se saben el pasado simple, took, pero ¿y el pasado participio, taken? Mm, Eso es más difícil. Y más adelante vamos a trabajar con estos verbos en pasado participio, vamos a estar trabajando y también va a ser necesario memorizar estas formas, you know? Swept, swam, taken, taught, tasted, taught, torn, told you. Todo eso, o sea. Entonces, ahí, por eso a mí sí se me hace mucho más fácil. Okidoki. Por eso sí se me facilita mucho más. Okidoki. Entonces, ahí está. Muy bien, entonces vamos a continuar. ¿Alguna otra duda, Ashley? ¿O alguna otra pregunta? ¿Duda, pregunta? ¿No? Ok, muy bien. Muy bien, muy bien. Okidoki.
Entonces, vamos a trabajar con estos ejercicios. Vamos a ir por ahí ver un... Vamos a trabajar con estos ejercicios. Vamos a ver, permítanme. Vamos aquí a trabajar con esto. Permítanme, vamos a hacer esto. Ok, entonces vamos a ver esta actividad aquí. Vamos a trabajar con esto. Vamos a trabajar con la idea de, con esta idea. When I was, aquí dice a child. Bueno, you guys are not a child anymore. Maybe yes. Huh. Are you still a child? I don't know. You're not a child. Some of you are teenagers. Some of you are teenager and you're still a child. Some of you are still a child. Pues como que no aplica mucho esto when I was a child, porque todavía algunos de ustedes siguen siendo child, algunos de ustedes pues sí son adolescentes, pero vamos a trabajar con la idea esta, mira, vamos a trabajar, imagínense que todos ustedes tienen 20 años para que funcione esto, imagínense que todos tienen 20 años, ¿no? Y vamos a trabajar cosas que podíamos hacer when I was a child. Se puede decir de otra forma, de manera plural, fíjense. Podemos decirlo when, si hablamos de manera plural, podemos decir when we were children. Entonces, vean la forma de esta plural, when we were children and when I was a child, ¿no? Vean la diferencia. La de color rojo es singular, la de color azul es plural. When I was a child, when we were children, ¿sí? Vean la diferencia. Entonces, obviamente que cada uno de nosotros nos vamos a expresar de manera singular, when I was a child, pero va a haber casos en que tenemos que expresar situaciones de manera plural, ¿no? When we were children. Ahí está, y esa es la diferencia. Bueno, chicos, vamos a ver qué cosas que podíamos hacer cuando éramos niños. Aunque ustedes todavía lo siguen siendo, pero vamos a imaginar que que todos ustedes tienen 20, aunque yo tengo mucho más que eso. Let me take a look at this. Ok, a ver. ¿Quién me quiere leer uno, por favor? Hay que completarla. Yo le voy a decir una, a ver. Voy a iniciar uno. Voy a hacer uno yo. When I was a child, let me see. When I was a child, okay, I like this one. When I was a child, uh, I could ride a bike with no hands. I like that one. And this is yes, of course. When I was a child, I could ride a bike with no hands. Entonces, a ver, chicos, when I was a child, o sea, algo que ustedes podían hacer when you were a child. A ver, something you could do when you were, a child. Tell me something. A ver, when you were a child, what could you do? A ver, ¿quién quiere iniciar? Adelante, Leslie. When I was a child, Child. Okay. What could you do when you were a child? What could what could you do? What could you do when you were a child? Fíjense cómo ahora estoy usando el could en la pregunta. What could you do when you were a child? Ahora la estoy cambiando. What could you do when you were a child? Ahí está. Dos preguntas juntas. What could you do
when you were a child. Es que tenemos dos preguntas en una. So what could you do when you were a child? A ver. I could do cartwheels. Really? Wow. I had Yes. never done that. I had never done that, honestly. You know, I was afraid to do it. Okay, Adrian, tell us. Oh, Jessica, tell us. What could you do when you were a child? When I was a child, I could hold my breath underwater for 1 minute. Okay, you could hold your breath underwater for 1 minute. Otra vez. Quiero que respondas de nuevo para que pronuncies mejor. Fíjate, es. A ver, respóndelo otra vez. What could you do when you were a child? I could. Otra vez, a ver. I could Hold hold my breath my breath underwater underwater for 1 minute. for 1 minute. Ok. Sí, creo que dijiste when I was. No sé si por ahí dijiste when I were o algo así. Olvidé. When I was, ¿no? Muy bien, gracias. Ashley, what could you do when you were a child? I could read before the age of 5. I could read. Ok, la pronunciación en esta, por favor. I could read. Otra vez. I could read before the age of 5. Of 5, muy bien. Pero también dígame esto. When I was a child. A ver. When I was a child. When I was a child, I could read before the age of 5. Of 5, very good. Entonces, vean la pronunciación. Esta es child, ¿no? Child. Esa es la pronunciación. Thank you, Ashley. ¿Alguien más? A ver. Hugo, something that you could do when you were a child. Hugo, Paulina, Abril. Adelante, vean. What could you do when you were a child? Adrián, adelante, Adrián. When I was a child, I could sing in another language. No way. Really? Yes. Amazing. Unbelievable. Wow. Very good. Someone else? ¿Alguien más? A ver. Practiquen. What could you do when you were a child? A ver. Vamos adelante. Anímense. Hugo. What could you do when you were a child? Tell us, please. When I was a child, I could hold my breath underwater for 1 minute. No, that long? That's too much. Amazing. Yo no aguanto tanto. Anielin, what could you do when you were a child? I could ride a bicycle with one hand. With no hands. Okay. Very good. Very nice. Me neither. No, me too. That was very easy for me, you know. I remember when I had my first bicycle, you know, I remember that I could, you know, drive it. I could ride my bicycle with no hands at all. No hands. Using only my legs, you know. I was able to make a right turn or left turns, things like that. Ok, chicos, pues vamos a dejar esta actividad, ya vamos calentando un poquito. Ya hicimos un poquito de calentamiento ahí, muy bien. Vamos a hacer la siguiente actividad. En esta actividad dice, quieren que usemos estas expresiones. We have to use these expressions from this list. Or we can use our own words. O podemos usar nuestras propias palabras también, ¿no? No nomás lo que está en la lista, you know? We could use our own words, you know? So ahí está. Muy bien. Vamos a ver, pero hay que completar. Aquí ya tenemos, dice, I couldn't do my homework last night because I was too tired. Muy bien. So who would like to do number 2? A ver,
nos vamos por orden. Anielín, ¿qué te parece? Como tú estás aquí la primera, hágame la número 2, por favor. Por favor, aquí. Dice, yesterday because I lost your phone. Ah, ¿qué pasó ahí? Your phone. I lost your phone number. Wow. Something you couldn't do. What was that you couldn't do? Adelante, Nelly. Así es tuya. Tú lo vas a hacer. Porque tú vas primero. Aquí. Vamos a irnos aquí por orden. Después Adrián y después Ashley. Así nos vamos a ir por orden. Menos de un minuto. Menos de un minuto. Ah, muy bien. Muchas gracias. Chicos, se acaba la actividad. Ok, si quieren, vayan saliendo para iniciar a la siguiente. Ok, vayan saliendo y iniciamos a la siguiente actividad. Iniciamos la siguiente sesión, perdón. Vayan saliendo.